estimados estudiantes, en este video les explicaré los problemas tipo 2 para el cálculo de la potencia en tuberías simples, que bien sea la potencia de una bomba, o la altura requerida. En este caso vamos a explicar la potencia de una bomba. Entonces se conocen las variables, se ha diseñado la tubería, el diámetro, la diferencia de altura hacia donde se quiere impulsar el agua, o la altura estática, la rugosidad, longitud, coeficiente de pérdida, la propiedad del fluido. Se calcula con el caudal y diámetro, se calcula la velocidad. Luego se calculan las pérdidas menores, que dependen de la velocidad y del coeficiente de pérdidas menores. Se calcula el Reynolds, rugosidad relativa. Se halla el factor de fricción de Darcy usando la ecuación de Darcy-Weisbach. Luego se calcula la altura dinámica o la energía requerida, que también se conoce como H sub A o H de T, que va a depender de la altura estática más las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Con esta altura se calcula la potencia de la bomba. En este ejemplo de aplicación del libro de Saldarriaga, el anunciado es el siguiente: el sistema de toma de un acueducto municipal incluye una estación de bombeo que envía el agua hacia un tanque desarenador localizado en la cima de una colina. El caudal demandado por la población es de 150 litros por segundo, el cual es bombeado a través de una tubería de PVC de 300 milímetros, esta tubería, con una rugosidad de 0.0015 milímetros. La tubería tiene una longitud de 370 metros, un coeficiente de pérdidas menores de 7.4. Piden hallar la potencia requerida de la bomba. Entonces se va a bombear el agua desde el punto 1 de esta toma hasta el desarenador, que está a 15 metros por encima. Entonces se coloca el nivel de referencia en el punto más bajo entre 1 y 2. Estos son los datos ya dados por el problema. Esta es la curva del fabricante, de la que vamos a seleccionar en este caso, pero ustedes pueden buscar un determinado fabricante para leer las curvas características de la bomba. Desde el esquema se fija el nivel de referencia en el punto 1, que es el más bajo entre los dos. Se aplica la ecuación general de la energía en el sentido del flujo de 1 a 2. ¿Sí? Entonces se toma el punto 1, la superficie acá en la toma. Esta presión atmosférica, la manométrica es 0, lo mismo la velocidad va a tender a ser 0 en la superficie. Z1, que es la altura del nivel de referencia al punto 1, es 0. HA es la energía que va a requerir la bomba para transmitirla al fluido. Ahí no se cancela porque hay una bomba. La presión en 2 está expuesta a la atmósfera, es manométrica 0, la velocidad también tiende a ser 0. Z2 es la altura que hay de 1 a 2, que son el nivel de referencia al punto A, que son 15 metros, que es lo que lo hemos llamado alcha estática. Las pérdidas por fricción que ocurren en los tramos rectilíneos de esta tubería simple, que tiene el mismo diámetro, las pérdidas menores, este término de motor de fluido, al no haber motor ni turbina, es 0. Y esto nos queda así: el Z1 pasaría a restar al Z2, aunque esto es 0. ¿Sí? La altura del punto 1 al nivel de referencia es 0. Y nos quedaría entonces que HA es función de la diferencia de altura topográfica, que son los Z2, 15 metros, más las pérdidas. O sea, es la energía que requiere vencer la diferencia de altura topográfica más las pérdidas por fricción y menores. Nos queda esta forma, donde HF, recuerden que es FLD, P al cuadrado sobre 2G, y HM es sumatoria de K por V al cuadrado sobre 2G. Entonces acá se saca el factor común y nos quedaría de esta forma. Esta es la ecuación número 1, que se obtiene a partir de la ecuación general de la energía. Entonces, siguiendo con el método, calculamos la velocidad. Recuerden que la velocidad es igual a caudal entre área, ¿sí? Donde área es
pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces acá pi, este es área pi diámetro al cuadrado sobre 4, pasaría acá arribita, extremo por extremo y medio por medio, entonces nos quedaría 4 por q, el caudal es 0.15 metros cúbicos por segundo y el diámetro es 0.3 metros. Haciendo este cálculo, la velocidad da 2.12 metros por segundo, se calcula Reynolds para hallar F, entonces el Reynolds es igual a la velocidad que ya se ha calculado con el caudal y diámetro, que es 2.12, el diámetro es 0.3 y la viscosidad cinemática a la temperatura del fluido 1.02 por 10 a la menos 6. Esto da un régimen turbulento, 623.529.41 turbulento, que es mayor que 4.500. Se calcula el factor de presión con la ecuación de Colli-Grupo-Whyte, donde depende de la rugosidad relativa, o sea, la rugosidad, el diámetro y del Reynolds. El Reynolds ya se ha calculado, simplemente reemplazar donde va Reynolds, va el valor estimado de 623.000, que es este Reynolds. La rugosidad para el PVC es 1.5 por 10 a la menos 6 y el diámetro es 0.3 metros. Haciendo el Chief-Solve más igual en la calculadora da 0.0127. También recuerden que lo pueden hacer con la ecuación de Swain y Jane, o el diagrama de Moody, o buscar objetivos en Excel o Newton-Raphson. Ahora se calcula la energía ya teniendo todos los valores. Ya el Z2, recuerden, este Z1 es 0, el Z2 es la altura topográfica, que son 15 metros. El F que se calculó es 0.0127, que lo calculamos con Colli-Grupo-Whyte, y la longitud de la tubería dado por el problema 370, el diámetro 0.3 metros, el coeficiente global de pérdidas menores 7.4 y la velocidad 2.12 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esto da que la altura dinámica del sistema es 20.28 metros. Ahora vamos a verificar si con la curva dada se llega al punto de operación con el caudal y la altura dinámica. El caudal es el caudal demandado por la población y la altura requerida por la bomba, la altura dinámica o la energía requerida por la bomba es de 20.28 metros. Entonces, con estos valores, vamos acá a 150 y tenemos que tocar estas curvas negritas, que son las curvas características de la bomba para diferentes potencias en este caso. Entonces vemos acá, por ejemplo, para 150 tocamos la primera y nos da que es mayor que 20, ¿sí? Entonces este sería el punto de operación, es decir que el sistema, si nosotros graficáramos la curva del sistema, partiría del H, o sea, partiría algo como así, y este sería el punto de operación, entonces donde se intersectaría la curva del sistema y la curva de la bomba. Es decir, si nos sirve esta curva, y de acá se extrae el valor de la eficiencia. Si vemos en el punto está la eficiencia del 60%, ¿sí? Por lo tanto la eficiencia fraccional es 0.6, y con esa eficiencia en el punto de operación, teniendo en cuenta la curva del fabricante, se calcula con esta fórmula: potencia es igual a peso específico por la altura dinámica por el caudal sobre la eficiencia. ¿Sí? Entonces el peso específico, recuerden que es densidad por gravedad, entonces la densidad es 998 para el agua, la gravedad es 9.81, el HA calculado es 20.28, el caudal es 150 litros por segundo, el metro cúbico por segundo 0.15, y esta eficiencia es del 60%. Esta eficiencia no se puede asumir, se tiene que tomar de la bomba en el punto de operación, y se recomienda que sea una eficiencia lo más cercano a la máxima, entonces generalmente a 0.85, 0.7, eficiencias del 30%, no, porque van a consumir bastante energía y eso se implica en los costos. Haciendo este cálculo, esto da alrededor de 49.647.22 watts o 49.6 kilowatts. Se podría pasar también a caballos de fuerza, ¿sí? Otros cálculos que se ven en asignaturas como acueducto para ya diseños en sistemas reales es verificar la cavitación, que no se forme el burbujeo, que el agua no hierva en el tubo de succión para que no se dañe la bomba, y en el tubo de impulsión para que no haya el golpe de ariete
que es cuando el flujo cambia drásticamente y se genera una sobreonda que rompe la tubería. Quedaré atento a sus comentarios. Muchísimas gracias.